Buenas noches, doctores. Para iniciar la presentación del día de hoy, en esta oportunidad, mi nombre es Sheila Martínez Vilches, médico residente de segundo año de pediatría del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema importante que es la neutropenia febril en pacientes oncopediátricos, sobre todo en los pacientes con cáncer de tipo hematopoyético. Como primera definición, vamos a tener que hablar inicialmente en qué consiste el término de neutropenia febril, ya que esta es una de las patologías que va a ser la principal complicación de este tipo de enfermedades. Vamos a tener que definir inicialmente dos términos. El primer término que va a ser fiebre, que se considera como aquel registro de temperatura axilar por encima de 38.3 o 38.5 grados, o por encima de dos mediciones separadas por lo menos una hora con una medida por encima de los 38 grados. Y el segundo término, neutropenia, que va a ser el recuento absoluto de neutrófilos por debajo de los 5.000 por milímetro cúbico, o cuando estos están por debajo de los 1.000, pero teniendo ya el antecedente de la enfermedad de base del paciente, esperamos que en las siguientes 24 o 48 horas esto descienda. Inicialmente, generalmente los pacientes manifiestan solo síntomas iniciales que pueden expresar un cuadro de sepsis, por lo que nosotros debemos de identificar cuál va a ser el foco de infección de este tipo de pacientes. La epidemiología de cuál va a ser el agente infeccioso que va a generar este foco de infección va a variar tanto en adultos como niños, teniéndose en cuenta que se puede aislar focos gram negativos en cánceres hematológicos a diferencia de los tumores sólidos, y que se detectan bacilos gram negativos dependiendo de si el paciente utiliza algún dispositivo como catéter venoso central. También el trasplante de progenitores hematopoyéticos está asociado, por ejemplo, a presencia de estreptococos del grupo virions, también quimioterapias agresivas o mucositis. Generalmente, en el 50% de las infecciones pueden determinarse cuál va a ser el agente, y de un 10 a 30% esto va a generar una bacteria. Se ha visto que con el tiempo hay un aumento de los gram negativos, sobre todo de los lactamasa de espectro extendido, y que estos en la mayoría son resistentes también a los carbapenémicos. Cuando se detecta una infección del tipo viral, esta va generalmente a ser de menor gravedad y va a generar menor tiempo de días hospitalarios. Nosotros debemos de establecer cuál va a ser el riesgo dependiendo del valor del hemograma que se puede encontrar y del tipo de enfermedad de base, o sea, del tipo de cáncer que pueda tener nuestro paciente, para poder clasificar de acuerdo al riesgo y con ello determinar si el paciente amerita estancia hospitalaria o si se puede manejar de manera ambulatoria con tratamiento vía oral. Tenemos varias clasificaciones que podemos ver en la imagen, siendo la primera la de Rakoff en 1996, la cual basa su conteo en el recuento de monocitos por encima de 1.000 o una temperatura por encima de 39 como factores de riesgo para clasificar al paciente como alto riesgo. Y el último que ha sido de la SPOG en el 2010, en donde si el paciente tiene una quimioterapia más intensa que la quimioterapia de mantenimiento, o tiene leucocitos debajo de los 3.000 con plaquetas menores de 50.000, si tiene cualquiera de esos factores de riesgo, entonces va para un paciente que tiene alto riesgo de presentar neutropenia febril en las siguientes 24 a 48 horas. Como lo había mencionado, el manejo inicial de este tipo de pacientes va a consistir en una anamnesis general, como en toda patología. ¿Qué síntomas actuales va a presentar? Generalmente en los pacientes hemato-oncológicos, los síntomas principales van a ser síntomas gastrointestinales o síntomas respiratorios. También debemos identificar si tiene algún antecedente personal o alguna comorbilidad. Por ejemplo, si tiene antecedente de obstrucción bronquial o antecedente de asma que puede estar descompensando el cuadro o la enfermedad base. Si ha tenido alguna intervención reciente, es decir, algún cambio de catéter, o si el paciente tiene algún sistema de derivación ventrículo-peritoneal que ha sido manipulado recientemente. Contacto con alguna mascota que pueda implicar pues que el paciente se ha infectado, por ejemplo, de escabiosis, algún viaje reciente a alguna ciudad con patologías epidemiológicas o algún ambiente epidémico familiar. Esto es importante saber, por ejemplo, si hay contacto con algún familiar que tiene síntomas respiratorios o que tiene síntomas gastrointestinales similares a los del paciente. También se tiene que hacer una anamnesis oncológica mucho más específica, por ejemplo,
cuál o qué tipo de enfermedad hematopoyética pueda presentar o qué tipo de tumor sólido tiene, es decir, la enfermedad base, si está utilizando algún dispositivo como CBC, dispositivo de derivación ventrículo-peritoneal o gastrostomía, si tiene algún tratamiento recibido recientemente y cuál va a ser la fecha del último tratamiento hecho, si toma o no algún tipo de tratamiento con corticoides, si hay alguna infección de la previa que el paciente y que haya presentado resistencia a los medicamentos, resultados o último control de analítica, transfusiones recientes o tratamientos actuales. Como segundo paso vendría a ser la parte del examen físico en el que nosotros debemos determinar las constantes vitales y determinar signos de infección precoz. Para eso nosotros en pediatría manejamos el triángulo de evaluación pediátrica en donde valoramos 3 puntos, que es la apariencia, la circulación y la respiración, en donde de acuerdo a ello valoramos si el paciente está en un cuadro de sepsis o no. Y el resto del examen completo para poder determinar de manera ya focalizada si hay algún signo que nos puede estar explicando el origen de la infección. Dentro del segundo punto vendría a ser los exámenes analíticos, obviamente el hemograma que ya lo tenemos para poder hacer el diagnóstico inicial, y exámenes como electrolitos, función renal y hepática para valorar sepsis, estados de hidratación y biomarcadores inflamatorios, dentro de ellos el PCR y la procalcitonina, sobre todo para valorar si se trata de un proceso bacteriano. Dentro de las pruebas microbiológicas, como todos sabemos, el manejo inicial es toma de hemocultivos. En este caso hacemos la toma de 2 hemocultivos, uno de vía central y el otro periférico. También la toma de urocultivos, siempre y cuando el paciente tenga clínica de una infección urinaria, y generalmente se prefiere hacerlo de manera no invasiva para evitar el riesgo pues, de una infección adicional. Aspirado o exudado nasofaringe si se trata de un paciente con síntomas respiratorios, o toma de muestras de alguna de las lesiones que pueda presentar nuestro paciente. Pruebas complementarias de imágenes podemos utilizar, por ejemplo, la radiografía de tórax si nuestro paciente tiene síntomas respiratorios, ecografía de abdomen si hay presencia de dolor abdominal, o una tomografía cerebral en el caso si nuestro paciente presenta focalidad neurológica. Con relación al manejo de la neutropenia febril, esto va a depender de si el paciente está hemodinámicamente estable o no y del riesgo que tenga, si es un bajo o alto riesgo. Por ejemplo, vamos a tener que si un paciente está hemodinámicamente estable y bajo riesgo, nosotros debemos evaluar el entorno familiar para ver si es un paciente que tiene buen apoyo, si va a cumplir el tratamiento. Entonces, de esa manera podemos hacer una estancia o una observación de 24 horas en la emergencia y podemos dar de alta con tratamiento vía oral. En este caso solemos utilizar levofloxacino, ciprofloxacino o amoxiclavulánico. En el caso de que sea un paciente de alto riesgo pero que esté hemodinámicamente estable, se recomienda pues monoterapia con betalactámicos. En este caso la primera línea es cefepime, piperacillina tazobactam o ceftazidima. Y debemos de considerar agregar algún antibiótico adicional de acuerdo a la epidemiología local. En el caso estemos frente a un paciente estable con alto riesgo, pero tiene antecedentes de haber tenido una infección resistente previa, entonces vamos a ajustar los medicamentos de acuerdo a la epidemiología local. Y si estamos frente a un paciente inestable con alto riesgo, pues lo que se va a recomendar utilizar son los carbapendémicos, en este caso meropenem y imipenem, asociado a un antibiótico bacillus gram negativo más un antibiótico contra cocos gram positivos. En este caso anterior pueden ser una fluorquinolona. En los antibióticos frente a cocos gram positivo, por ejemplo, la vancomicina, y antifúngico frente a cándida, por ejemplo, utilizamos de primera línea, si es que estamos frente a un problema general, utilizamos la caspomungina. Luego, en esta imagen, pues vamos a observar cuáles van a ser los medicamentos que solemos utilizar y cuáles van a ser las dosis tanto en niños como en pacientes adultos. Aquí tenemos pues la dosis de la cefepima, piperacillina tazobactam o ceftazidima, que van a ser los primeros medicamentos utilizados. El meropenem y imipenem en el caso del paciente esté inestable. Vancomicina cuando estamos frente a cocos gram positivos. Y los antifúngicos, principalmente la caspofungina, que va a ser el más utilizado cuando estamos frente a la sospecha alta de una infección micótica. Van a haber situaciones en las que vamos a requerir de antibióticos adicionales, como por ejemplo algunas infecciones en donde sospechemos de bacilos gram negativos, vamos a utilizar los aminoglucósidos o las fluoroquinolonas. Por ejemplo, cuando el paciente está inestable, es decir, un carbapenems más este medicamento, en este tipo de pacientes. También aquellos que han tenido antecedente de resistencia previa o aquellos que han tenido uso de antibiótica terapia de amplio espectro previamente. Vamos a utilizar un antibiótico adicional frente a cocos gram positivos como la vancomicina, cuando el paciente también está hemodinámicamente inestable o cuando tiene un dispositivo central o cuando hay una infección a nivel de tejidos blandos.
Con relación al tema del seguimiento, esto va a ser de acuerdo al hallazgo del cultivo de los dos cultivos que se han tomado inicialmente. Una vez que ya se determine si hay o no crecimiento, que generalmente va a empezar a aparecer entre las 24 y 48 horas, podemos decidir de acuerdo a la parte inicial del paciente. Es decir, si fue un paciente estable, podemos ya ir suspendiendo medicamentos, o si es un paciente inestable, ir desescalando los medicamentos. En el caso de los adultos, por ejemplo, se recomienda que a las 72 horas de que el paciente esté febril y no tenga ninguna sintomatología, se puede suspender el antibiótico, aunque algunas guías mantienen el medicamento hasta que el recuento o hasta que las defensas, es decir, los neutrófilos, empiecen a mejorar. En el caso de la parte pediátrica, mencionan que se puede suspender los antibióticos cuando ya los neutrófilos estén por encima de 100 milímetros cúbicos o cuando el paciente ya esté 24 horas febril. Algunos recomiendan solamente en pacientes de bajo riesgo que se pueda suspender si el paciente está 24 horas febril o tiene 72 horas de antibiótico, sin tener en cuenta el tema de los neutrófilos. La mayoría de guías lo que recomiendan es que 48 a 72 horas el paciente febril, que no haya crecimiento, hemodinámicamente estable, podemos ir desescalando, siempre dejando al final desescalar los carbapenems. Eh, Eso es lo que había mencionado en la diapositiva anterior. De acuerdo a la infección no confirmada o confirmada, vamos a ir viendo el tema de los antibióticos para desescalar, suspender o pasar a tratamiento vía oral. Otro de los puntos de neutropenia febril es la infección fúngica invasiva. Tiene una tasa de prevalencia del 2 al 20%. Generalmente está asociado a neutropenia grave y prolongada, que va a ser el principal factor de riesgo. Los agentes más importantes van a ser la cándida y la aspergillus, generalmente con una tasa de mortalidad de 10 al 25 para cándida y aspergillus para el 20-50%. ¿Cuándo se debe sospechar de hongos? Cuando después de 96 horas el paciente continúa febril o se mantiene hemodinámicamente inestable. Se recomienda realizar ya pruebas más específicas de imagen como tomografías para poder determinar si está en ello el foco de infección o biomarcadores fúngicos como el galactomannan. Como lo había mencionado, existe una escala también para clasificar de acuerdo al riesgo de que pueda tener una infección fúngica o no, alto, bajo riesgo, y esto va a depender pues del tipo de enfermedad hematopoyética que presente. Por ejemplo, de alto riesgo, la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, y aquellos que tengan un trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénicos. Y los esporádicos van a ser, por ejemplo, los tumores de órganos sólidos o linfomas de Hodgkin, que son los que van a presentar menos riesgo de infecciones fúngicas invasivas. ¿Cómo vamos a valorar el tema del inicio y la duración de la terapia? Lo que recomiendan es que si tenemos una alta sospecha de que el paciente pueda presentar una infección fúngica, vamos a iniciar directamente el tratamiento empírico, es decir, sin haber realizado pruebas diagnósticas iniciales. Inicialmente manejamos con caspofungina o anfotericina B lipososomal, sobre todo en pacientes pues inestables. En el caso de pacientes en las que la sospecha no es alta, el paciente está hemodinámicamente estable y a las 96 horas el paciente pues todavía continúa febril, pero está estable, podemos hacer estudios adicionales como por ejemplo pruebas de imágenes o biomarcadores fúngicos, y si es que de alguno de estos estudios sale positivo, recién iniciar el antibiótico, y que se debe de valorar clínicamente el manejo de los antifúngicos cada 48 horas o estudios generalmente entre 4, 6 o 12 semanas. Y si hay algunos de los medicamentos como voriconazol, posaconazol o itraconazol que se puedan llegar también a utilizar, generalmente el voriconazol en infecciones intraabdominales debemos hacer medición de las concentraciones. En el caso de que se logre o se identifique el patógeno o el hongo cándida, se tiene que mantener sí o sí la terapia antifúngica por lo menos 14 días después de haber el paciente estar afebril. Otra de las cosas que se tiene que hacer en el tema del manejo de los pacientes con neutropenia febril es dar una adecuada hidratación para mantener un estado hidroelectrolítico adecuado, manejar con el tema de analgésicos y antitérmicos para manejar el tema de la fiebre, que el paciente debe mantener su tratamiento de base, sus profilaxis, sus suplementos, y si utiliza algún antihipertensivo, manejarlo con precaución. En el caso del tema del manejo de la quimioterapia, se puede diferir mientras el paciente empieza a recuperar sus cuentas, es decir, el tema de los neutrófilos, o se torna a febril. También valorar el tema del uso de corticoides si el paciente está inestable, y lo que sí recomiendan es mantener o continuar o iniciar, perdón,
los estimulantes de colonias, sobre todo en pacientes que tienen tumores sólidos o linfomas. Otro de los puntos para prevenir este tema vendría a ser el uso de estimulantes de colonias y la vacunación antigripal de nuestros pacientes, el adecuado cuidado de los catéteres venosos centrales en caso lo presente y el autocuidado de nosotros frente a ellos, utilizando pues la mascarilla de manera adecuada, el EPP adecuado y sobre todo el lavado de manos. Eso sería todo. Gracias.